cómo influye lo mental, cómo le dieron vuelta al partido, es claramente el poder de lo mental y lo poco que se trabaja, ¿no? Lo mental también. Así que, bueno, ahí me dicen que ya tenemos ahí en línea a nuestro primer invitado. Así que vamos ahí a empezar a saludar a Enrique Portnoy, que es el primer invitado que tenemos y es el titular de la consultora Segundo Tiempo. Lo vamos a saludar y le vamos a ya preguntar de qué se trata este segundo tiempo. Así que, ¿cómo te va, Enrique? Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista y ahí ya la primera pregunta quedaba al pasar. Un gusto, mucho Hola, gusto. hola Fernando, hola Marcelo, ¿cómo les va? Muy bien. Segundo tiempo tiene que ver con una expresión gráfica de lo que futbolísticamente viene después del primer tiempo, pero en realidad no estamos solamente dedicados al deporte. Es una forma de graficar esto de la reconversión y esto que siempre después de que termina una etapa, empieza una segunda etapa. ¿Y cuántos segundos tiempos tenemos? Un montón. No es como el partido de fútbol, o de vuelta, está graficado en el fútbol porque a mí, entre otros deportes, me apasiona el fútbol, pero bueno, tiene que ver con un tema de management, de gestión, y no solo profesional, sino también de vida. Por eso es una forma, entre comillas, gráfica de mostrar lo que tratamos de expresar y de comunicar. ¿Y qué es lo que hacen ahí en segundo tiempo? Contanos un poco eso. Mira, en segundo tiempo hacemos una prolongación de lo que yo hago profesionalmente hace muchos años. ¿Por qué? Porque esto de ser consultor de empresas, después de casi 30 años de hacer esto y de más de 40 de estar dentro de una profesión, generamos que un empresario que tiene plata o que no tiene plata se convierta en empresario en serio profesionalmente, o que un abogado, un ingeniero, un odontólogo o un médico que es abogado comercial o laboral, cuando tiene un estudio jurídico tiene que pasar a ser empresario, porque tiene que empezar a manejar una serie de herramientas y de conceptos que no le alcanza con saber de la ley. Tiene que saber de temas comerciales, venta y marketing, temas de producción, de servicios en este caso, temas administrativos o financieros, incluye lo impositivo, incluye proyecciones, incluye budget, presupuestos y control de gestión, temas de recursos humanos porque tiene que manejar temas de motivación, plan de carrera, organigrama, evaluación de desempeño, etcétera, etcétera. Entonces, convertirlos en empresario es lo que ha sido el origen de esto de segundo tiempo, que es una etapa diferente, pero que agregado a lo que venimos haciendo hace muchos años, hace que los deportistas profesionales, ante su retiro de esta carrera, de este primer ciclo, tengan que, valga la redundancia, reconvertirse en otra cosa y poder aprovechar, tener una vida profesional. Profesional no con el título universitario, sino de la forma que encaran la vida. Los deportistas están todos, ¿no? No solo los deportistas, pero los deportistas tienen muchos amigos del campeón, los deportistas tienen muchas posibilidades de parejas que se le acercan por un interés, no tanto por amor, llamémoslo así. Tienen el tema del juego, tienen el tema de la droga, tienen el tema del alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, no solo los deportistas, lo que pasa es que son más proclives a ser tentados. No me quiero quedar solo en eso, pero bueno, es un poco el juego de lo que intentamos expresar y llevar adelante. Enrique, una de las preguntas que estábamos hablando con Fernando para poder hacerte al principio del programa es si están preparados los deportistas tanto como para el éxito como para este retiro. Porque vemos que hay deportistas que cuando sucede esto, ¿no? Como que le agarran un periodo depresivo. Hemos escuchado hasta tratar de quitarse la vida, o sea, hasta extremos de eso, ¿no? ¿Qué pensás? Mira, primero que por desgracia se han quitado la vida. Segundo, porque vuelvo a decir, esto es una comparativa con gente que no ha sido deportista profesional. El tema de los ciclos de vida se cumplen. La peor problemática es que muchos de los deportistas creen que esto no se va a terminar nunca y muy pocos empiezan a prepararse para lo que viene después. O sea, esto que la gente que no somos deportistas profesionales, terminás el primario, vas al secundario, vas a la universidad o te preparas para un trabajo que después te dura muchos, muchos años, a los deportistas se les termina el ciclo rápido.
De mi experiencia, que no es la verdad de nada, pero es mi experiencia, la mayoría de los deportistas no se preparan para lo que viene después. Un poco por miedo a que se termine esa historia, no entendiendo que prepararse no apura ese retiro. Ese apuro va a llegar por un tema fisiológico, de ciclo de vida o de lo que sea, y muchos porque creen que le va a durar no solo la plata, no estamos hablando solo de plata, que le va a durar siempre. Ante tu pregunta, Marcelo, ¿qué creo? Es que la mayoría no se prepara. En nuestro caso particular, por suerte, yo diría que 30% de los deportistas con los que trabajamos han empezado a prepararse antes de los 30 años, con lo cual tienen una gran posibilidad de llegar preparados. Preparado significa entendiendo cómo funcionan las cosas y siempre respetando la filosofía del actor. O sea, nosotros tenemos nuestra filosofía, yo tengo mi filosofía, Marcelo, Fernando, no es la de ustedes ni la mía, es la del deportista, que uno le puede preguntar, ¿qué querés ser cuando seas grande? Muchas veces tienen más o menos claro y se empieza a investigar por ahí, y la otra es un tema de tratar de desarrollar oportunidades y opciones para ver dónde se sienten cómodos, entendiendo que para avanzar hay que aprender. Y para aprender a veces no se gana, porque no se gana, no es un partido de fútbol, no se pierde, se aprende. Quien fracasa es quien cree que ya está. De vuelta, todo, vuelvo a decir, todo dentro de un pensamiento nuestro o mío, que no es la verdad de nada, es lo que llevamos adelante y estamos contentos, ¿no? Enrique, ¿cómo es ese proceso? Contame si podés, no te digo que me des con nombre y apellido, pero ¿cómo sería un ejemplo de algún deportista? Puedo contarte los nombres y apellidos que nos dejan decir su nombre, porque no solo que nos han nombrado, sino que han participado en los distintos prólogos de los 5 libros que publicamos. Libros que no están dedicados a ingenieros navales, está dedicado a deportistas profesionales. Te voy a nombrar algunos de los prologuistas que hemos tenido y que trabajan con nosotros, como Leo Poncio, como Darío Sitanich, como Renato Sibeli, como Roberto Trota, como Maxi Ruti, Nacho Piatti, Belén Potasa, Leandro González Pires, bueno, Pablo Rin, algunos que me puedo llegar a equivocar, pero son los prologuistas. Cada uno con su proceso diferente y cada uno en un momento diferente. Los momentos son, hacemos una primera reunión, claramente nosotros evaluamos si podemos ayudar, porque no vamos por la psicología, estamos por otra rama, que es intentar hacernos cargo de compartir un proyecto como aliados, no como socios, y muchas veces el interlocutor tiene claro lo que va a hacer, cree, o nosotros también creemos que no vamos a poder aportarle nada, y en esos casos no se puede avanzar. Pero Diego Valeri, que es otra persona que está trabajando con nosotros, que todavía no ha hecho ningún prólogo, Diego, por ejemplo, plantea una situación y la idea es aprender juntos, incursionando en lo que él quiere desarrollar. Y claramente los procesos son que tenemos una sistemática de una vez por semana nos juntamos, y esto es como obligatorio. Si no nos juntamos, no sirve. Y trabajamos en un tiempo ilimitado con el proceso, y si hace falta que nos juntemos más veces de la semana, nos juntamos porque tiene que ver con el ritmo que le pone el actor. Digamos, si el actor no avanza, la verdad que yo puedo avanzar tratando de, por ejemplo, los casos de gente que quiere perfilarse para manager deportivo o para director técnico. Entonces, jugamos con temas fuera del 4-4-2 del fútbol, o 4-3-3 o 4-1-4-1, es, ¿querés ser director técnico, entrenador de las inferiores o de una primera división? Ok. ¿Qué concepto tenés de dinámica de grupo? ¿Qué concepto tenés de liderazgo? Que no solamente jugar bien y pedir la pelota y manejar el partido. Es manejar un grupo y tratar de que el grupo mejore con tu aporte y con tu dirección. ¿Qué concepto tenés de hábitos eficaces? Que no significa tomar mate o lavarse los dientes. Hábitos eficaces significa hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien en pos de los objetivos del proyecto. Cuando los objetivos tienen que ver con la empresa, estamos hablando de rentabilidad. En estos casos, algunas veces o muchas veces pasa por lo económico, financiero, y muchas veces no pasa por ahí. Pasa por intentar generar una carrera que te permita no esperar que tu pareja te diga a qué hora vamos al supermercado o a qué hora vamos a buscar a los chicos del colegio. Porque
se preparan tanto los deportistas para llegar a ese lugar, a esa cumbre, y esa cumbre o esa carrera dura 15 años, y después no nos damos cuenta que la vida, si Dios quiere, dura más de 15 años, dura 50, 60, 80, qué sé yo, lo que dura. Y nosotros lo que decimos es, vamos a prepararnos, repito, con nuestras limitaciones, con nuestra experiencia de muchos años, pero siempre amoldado al interlocutor. Y después no hay un examen y no hay una finalización de los procesos. ¿Por qué? Porque estos procesos de aprendizaje, desde nuestro punto de vista, no terminan nunca. No te puedo dar de alta. Primero, porque no soy nadie para dar de alta. Segundo, porque no te puedo dar un consejo, yo te puedo dar una opinión. Y tercero, porque como yo en la vida y nuestro emprendimiento en la vida está orientado a siempre seguir aprendiendo y a generarnos disparadores para enfrentar los desafíos de aprender. De hecho, la tapa del último libro tiene una imagen muy, muy representativa nuestra, que es unas manos llenas de barro, porque hay que dedicarse a hacer el esfuerzo para llegar, y el que llega a la copa, la leyenda es ¿y ahora qué? O sea, ¿cuándo termina? Nunca. Es muy inspirador y aspiracional, pero es lo que nosotros tratamos de transmitir. Y Enrique, después ahí vos metete, Machi. ¿Y cómo suele pasar el inicio del proceso y decías que no finalizan nunca, pero el proceso o cuando alguno, me imagino que dirán, bueno, quiero salir un poco del día a día? ¿Cómo se dan esos procesos? ¿Del inicio como del cierre, por decirlo de alguna manera? El inicio habitualmente es de boca en boca, porque nosotros como no vendemos, o sea, termina esta charla, después te pido la dirección, te mandamos unos libros y la verdad que los libros se venden en las librerías importantes de la Argentina, pero no nos dedicamos a vender libros. O sea, el inicio habitualmente es, y fue así, algún profesional te dice, me dio tu número tal persona, o nos siguen por Instagram, o siguen las notas de los viernes que publicamos en el blog, y es así. Hacen contacto, sin compromiso, sin cobrar nada, nosotros hacemos una presentación y tratamos de que se planteen las situaciones. Ahora, el final, hasta ahora han terminado pocos procesos por haber terminado. Si querés, algunas personas han llegado a un momento, me acusan de ser intenso, y eso es verdad, y si intensidad es, si quedamos que los jueves nos juntamos los jueves, y si el jueves no podemos, nos juntamos el martes o el jueves o el viernes, cambiamos, porque esto es como, si querés, como la facultad o como la escuela. Hay que estar ahí y hay que ser sistemático y hay que buscar el seguimiento, porque si no hay ese hambre de crecer, la realidad es que pasan dos cosas. Uno, no crecemos, y otra, yo a los 62 años me aburro mucho porque no pasa solamente por un abono. O sea, a mí lo que me divierte y me gusta y me interesa es ver cómo estos procesos crecen. Y la realidad es que muchas personas crecen y tenemos muy buenos ejemplos que podría nombrar algunos, pero bueno, no sé si vale la pena. Sí, vale la pena. Perdón. Bueno, mira, uno de los ejemplos importantes es que yo acabo de volver de Argentina anteayer, y una de las cosas que fui a hacer fue participar en la inauguración de la quinta sucursal de una panadería francesa que tiene Renato Sibeli, que su primer sucursal abrió el 14 de noviembre del 2019, y me acusaba Renato que yo soy su aliado, uno de los aliados en toda esta historia, y que no conocía ninguna sucursal. Entonces tuve que ir porque si no Renato se iba a enojar, que no sé si lo han visto futbolísticamente enojarse, diría que no conviene. Entonces, no conviene. Nacho Piatti fue nombrado embajador del Montreal, que es un equipo de Canadá, de la MLS, formalmente. Es otro de los logros. Roberto Trota está a cargo de un proyecto muy importante que tiene que ver con el fútbol argentino, pero acá en Estados Unidos. Y cada uno de estos proyectos tiene como un buen resultado alrededor. Entonces, hay buenas experiencias y hay otras experiencias que no puedo comentar porque muchos chicos no la comentan, y somos respetuosos también en eso, ¿no? Enrique, perfecto, pero buenísimo. Me vino bien justo el primer caso que dijiste de lo de la panadería para preguntarte si el porcentaje, ¿no? de deportistas cuando te van a ver o con los resultados,
¿tiene que ver con la misma actividad que terminaron? O en este caso, por ejemplo, de abrir una panadería. O sea, ¿cómo es? La realidad es que no, Marcelo, mira, muchos chicos del fútbol, te puedo hablar también de gente del golf o del tenis o del básquet, pero el ejemplo que yo tengo como más, de mayor volumen es el fútbol. Muchos quieren quedarse en el fútbol, muchos se cansan del fútbol argentino particularmente, muchos buscan alternativas afuera, y la realidad es que te di un caso de haber salido del fútbol, te podría dar otro, que es el de Darío Sitanich, que también está viviendo acá en Estados Unidos y ha salido del fútbol, después quizás vuelve a entrar, pero bueno, son casos, y tiene que ver con entender que el ciclo se cumplió y que hay veces que te querés quedar en el mismo mercado y a veces querés salir del mercado porque algunos son mercados que te sacan mucha energía, que te van desgastando, que hay mucha gente que maneja el tema que te diría que a uno lo va cansando. En realidad, no es solamente el ejemplo del fútbol, que yo trabajé 12 años en Techín y en el 92 dije me voy, porque sabía que me quería independizar y aprovechar todo lo que había estudiado y de hecho, por suerte, seguí estudiando. O sea, tiene que ver con cada uno. Nosotros lo que no hacemos es decirte lo que tenés que hacer. Primero, porque sería una falta de respeto importante. Segundo, porque a veces no tenemos claro lo que uno tiene que hacer. Y tercero, por esto de la filosofía. O sea, esto es como, o sea, yo a mis hijos no les puedo decir lo que tienen que estudiar. Si les digo, estoy complicado. Pasás a ser un referente cuando te convocan a ser el referente y ahí ves. Enrique, sabemos que estamos en un programa que se llama Tiempos de Coaching. La pregunta, y escuché ahí dentro de tu relato, que diste herramientas justamente de coaching. La pregunta mía es, ¿hay algún integrante ahí de tu equipo que es coach o es únicamente algo que ustedes hicieron? Mira, Sí. el ejemplo que yo comenté de acompañar a los profesionales de cualquier rama, dije el ejemplo de los abogados, yo lo llamo coachear. El término coachear, ustedes son especialistas, quizás tenga muchas variantes. Ahora, lo que nosotros hacemos es acompañar. ¿Por qué? Primero, porque tenemos la actitud para hacerlo. Segundo, porque yo tengo 40 años en la profesión y 30 como consultor, y la realidad es que muchas veces, vos sabés que el coach no tiene la necesidad del título para coachear, tiene que tener la experiencia, el conocimiento, las habilidades, y suponete en mi equipo hay chicos de menos de 30 años. Esos chicos para coachear es muy difícil que alguien que tenga su misma edad o un poco mayor acepte ese coacheo. Esta es una opinión. ¿Por qué? Porque muchas veces se basa en la experiencia. Y el título de coaching o de coach estratégico tiene que ver con conocimientos, pero también tiene que ver con un montón de cosas que para mí suman a eso. Entonces, yo cuando trabajo, claramente no puedo decir que lo sé todo. En realidad, fuera de Sócrates, de solo sé que no sé nada, solo sé que no sé nada, pero lo que tengo clarito es que busco las herramientas para. Cuando trabajamos sobre una empresa me es mucho más fácil porque tengo formación en ciencias económicas y tengo títulos en dirección estratégica del IAE y auditoría y qué sé cuánto. Ahora, cuando hablas de temas de desarrollo profesional y vos le preguntás qué querés ser cuando seas grande, lo que nosotros hacemos es metemos las patas en el barro. O sea, no me quedo solamente en la pregunta, me quedo en vamos a averiguar esto, dale, y te acompaño, y vamos a averiguar, y insistimos. Y vuelvo a decir, lo que hacemos es de mentoría, ¿qué puede ser? Lo que hacemos es de coach, puede ser. Lo que es de consultoría, difícil, pero tampoco me quiero quedar en la definición, en el título. Porque, Exacto. Marcelo, esto que ustedes hacen, yo estuve investigando un poquito, la realidad es que es muy interesante, pero vos podés coachear ciertas situaciones. Cuando se trata de un jugador profesional de fútbol o de golf, muchas veces las herramientas que tenés, como las que nombré, agregadas a un montón de conocimientos, que estos libros que están atrás son todos libros que yo he leído, pero no significa que los sepa, pero los leí,
te da un bagaje, te da un background de decir, mira, sé dónde lo podemos ver y también sé con quién podemos ver algún tema que quizás no sea de mi expertise o que no sea de mis antecedentes. O sea, no partimos de que el título manda porque creemos eso, creemos que ser profesional va más allá del título, pasa por una actitud de hacer las cosas. Porque te podría decir, volviendo a Sibeli, yo creo que es un profesional empresario, porque en 4 años lo que ha aprendido una persona que viene del fútbol y que puede hablarte de rentabilidad, de sistemática, de control de gestión, de motivación de personal, y es un profesional de lo que hace. Vuelvo a decir, no tiene título, pero tiene título. Clarísimo. Bueno, Enrique, la verdad que muchas gracias por este tiempo y ojalá que podamos volver a conectarnos para seguir hablando de este segundo tiempo de los deportistas. Bárbaro. Enrique, ¿dónde te podemos encontrar? Así le podemos Mira, ir. www.2tsegundotiempo.com, el 2 con número, 2tsegundotiempo.com, en Instagram, @2tsegundotiempo, también el 2 con número, y en el blog, en la página tenemos un blog que todos los viernes publicamos alguna nota, y ahí aparecen videitos y testimonios, y no somos oportunistas de cuando pasan cosas como las que vos dijiste, Marcelo, de que hay gente que se deprime o tiene problemas. Esas cosas nosotros no las subimos. Nosotros intentamos marcar que la idea es desarrollar el máximo potencial que uno tiene, que no significa que seas ni Einstein, ni el más genio, ni Darwin, ni el más genio, es el potencial que uno tiene, no te quedes sin desarrollarlo, porque bueno, porque es un error y porque uno la puede llegar a pasar mucho mejor dándole significatividad a la vida, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Seguimos Gracias, en Enrique. contacto. Gracias a ustedes.